Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Y por eso, queridos estudiantes, los humanos mitológicos no pudieron haber existido, anunció el profesor Rexel con un aleteo satisfecho de sus zarcillos sensoriales. La sala de conferencias de la Gran Academia Galáctica zumbaba con las suaves vibraciones de 300 estudiantes tomando notas en sus tabletas cuánticas. Él gesticuló hacia la pantalla holográfica detrás de él, mostrando varias criaturas imposibles de textos antiguos. Miren estas descripciones absurdas, una especie bípeda con solo 2 ojos, sin órganos de respaldo y piel expuesta. La idea misma es descabellada. Nunca sobrevivirían a los desafíos ambientales básicos, y mucho menos lograrían el viaje espacial. Los estudiantes chirriaron de acuerdo, muchos estaban tomando cursos avanzados de especies mitológicas porque era un crédito fácil. El profesor Rexel era famoso por sus entretenidas conferencias sobre criaturas obviamente ficticias del pasado distante de la galaxia. Ahora, examinemos el ejemplo 394, continuó Rexel, sacando una imagen antigua. Esto supuestamente muestra una nave militar humana. Noten el diseño completamente ineficiente, sin estabilizadores gravitacionales, sin blindaje cuántico y, lo más ridículo, supuestamente usaban combustión química para la propulsión. La sala de conferencias estalló en carcajadas. Un joven Zetantan en la primera fila de hecho se cayó de su asiento flotante de tanto reír. Sí, bastante divertido, sonrió Rexel, su piel cambiando a un complacido tono malva. Los textos antiguos afirman que estos humanos construyeron vastos imperios y libraron grandes guerras, pero claramente estas son simplemente fábulas con moraleja creadas por nuestros ancestros, al igual que las historias del gran kraken espacial o la nebulosa ballena devoradora de planetas. Cambió a la siguiente diapositiva, mostrando lo que parecía un humano comiendo algo llamado hot dog. Y sus hábitos dietéticos, consumiendo materia orgánica procesada a través de un solo orificio sin siquiera un tentáculo digestivo adecuado. El escritor de este texto en particular debe haber estado consumiendo demasiado néctar estelar fermentado. Más risas llenaron la sala. El profesor Rexel estaba a punto de lanzarse a su parte favorita, desacreditando el ridículo concepto humano de la danza, cuando un estudiante irrumpió por las puertas de la sala de conferencias. Las escamas del joven Arrian estaban prácticamente blancas de pánico, sus sacos de respiración auxiliares inflándose rápidamente. «¿Profesor? Profesor Rexel», jadeó el estudiante, agitando frenéticamente una tableta de datos. «Necesita ver esto. Todos necesitan ver esto ahora». «A ver, joven erudito», dijo Rexel con severidad, sus zarcillos se curvaron en desaprobación. «Tenemos protocolos estrictos sobre la interrupción de las conferencias a menos que la galaxia esté terminando». «Pero, profesor, mire». El estudiante conectó su tableta al sistema de visualización principal. El holograma parpadeó y, de repente, la sala de conferencias se llenó con una transmisión en tiempo real de la red de defensa del sistema exterior. La imagen mostraba miles, no, decenas de miles de naves emergiendo de lo que parecían ser burdas rupturas más rápidas que la luz en el espacio. Las naves eran elegantes, angulares y completamente diferentes a cualquier cosa conocida en la galaxia. Y allí, clara como el día estelar, en el costado de la nave más grande, había un símbolo imposible que hizo que el corazón principal del profesor Rexel se detuviera y su corazón de respaldo se acelerara. El símbolo coincidía perfectamente con el sistema de escritura humano ficticio del que se había estado burlando momentos antes. «Oh», dijo el profesor Rexel débilmente, su piel adquiriendo un tono enfermizo de gris. «Parece que tendremos que revisar el plan de estudios del próximo semestre». La sala de conferencias había quedado en completo silencio. 300 estudiantes miraban la flota imposible con una mezcla de asombro y terror. Y luego, para empeorar las cosas, todos los dispositivos de comunicación de la sala comenzaron a zumbar con el mismo mensaje de prioridad 1, atención a todos los ciudadanos de la Federación Galáctica. Los protocolos de primer contacto están ahora en efecto. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. El profesor Rexel volvió a mirar sus diapositivas de la conferencia, luego a la flota,
luego a sus atónitos estudiantes. Finalmente, hizo lo que cualquier académico respetado haría en esta situación, se desmayó. La cámara de emergencia del Gran Consejo Galáctico nunca había estado tan concurrida. Representantes de 57 especies se apiñaban en la sala circular, creando un arcoíris de pánico mientras sus diversas respuestas biológicas al estrés se activaban simultáneamente. «Orden, debemos tener orden», gritó la canciller suprema Niari, golpeando su martillo ceremonial de gravedad contra el podio flotante. Sus manchas bioluminiscentes parpadeaban en rojo de frustración. ¿Podrían, por favor, todos dejar de mudar sus escamas de estrés? Los drones de limpieza no dan abasto. El almirante Verma irrumpió en la cámara, sus tentáculos enredados en lo que parecía una armadura ceremonial apresuradamente puesta. Canciller, la flota humana ha aparecido ahora en 37 bordes de sistemas diferentes simultáneamente. Están simplemente sentados allí, amenazadoramente. ¿Amenazadoramente sentados allí? ¿Eso es lo que hacen?, preguntó el ministro de Defensa Prole, sus 8 ojos parpadeando rápidamente. Sin demandas, sin amenazas, sin sondas misteriosas. Bueno, Verma se removió incómodo, enviaron un mensaje a cada dispositivo de comunicación de la galaxia simultáneamente, en todos nuestros idiomas, incluso en los extintos. ¿Qué decía? La cámara se quedó en silencio, cada especie inclinándose hacia adelante con varias extremidades levantadas en anticipación. Hola. Verma hizo una pausa. Eso es todo. Solo, hola. La cámara estalló de nuevo, un diplomático QAnon se desmayó, sus estabilizadores antigravedad fallaron y lo enviaron flotando al techo. 3M Pink comenzaron a armonizar por estrés, su canto agudo rompiendo varias tabletas de datos de cristal. Pero eso es imposible, gritó la general Yara 6, sus volantes de guerra completamente extendidos. Nuestras naves más avanzadas tardan 3 días en calcular traducciones. Ellos lo hicieron instantáneamente en toda la galaxia. Esa ni siquiera es la peor parte, continuó Verma, sacando una pantalla holográfica. Hemos estado analizando sus naves. Están usando tecnologías que considerábamos teóricas, algunas que considerábamos imposibles, y algunas, tragó con dificultad, algunas que pensábamos que eran solo ciencia ficción mal escrita. La pantalla mostró escaneos de cerca de las naves humanas, utilizaban principios que los mejores científicos de la galaxia habían desestimado como absurdos, cohetes químicos funcionando junto a unidades cuánticas, gravedad artificial generada por secciones giratorias y, lo más imposible, portavasos. Montones y montones de portavasos. Hemos movilizado la flota de defensa, informó la general Yara 6, tratando de mantener algo de dignidad a pesar de sus volantes de guerra temblorosos. Aunque debo señalar que nuestras simulaciones tácticas más avanzadas se basaron en la suposición de que los humanos eran mitos. Tenemos aproximadamente 18 millones de planes de batalla, y ninguno de ellos contempla este escenario. ¿Qué hay de los archivos restringidos?, sugirió una voz tranquila. Todos los ojos, sensores ópticos y órganos sensoriales se volvieron hacia el profesor Rexel, quien acababa de recuperar el conocimiento y había sido llevado a la cámara. ¿Los que fueron sellados hace 10.000 años? Preguntó la canciller Niari, sus manchas cambiaron a un púrpura oscuro de preocupación. Los que todos descartamos como cuentos de hadas. Esos están sellados por una razón, profesor. No contienen nada más que viejas historias, mitos sobre guerras antiguas, sobre una especie tan aterradora que la galaxia se unió contra ellos. Historias sobre humanos, terminó Rexel en voz baja. Antes de que alguien pudiera responder, cada pantalla de la cámara se iluminó con un nuevo mensaje. Los humanos estaban transmitiendo de nuevo. Hola a todos. Disculpen la entrada dramática. Hubiéramos llamado antes, pero queríamos sorprenderlos. Han pasado 10.000 años y, honestamente, nos aburrimos un poco esperando. ¿Alguien quiere café? Trajimos suficiente para todos. El mensaje fue acompañado por una imagen que hizo que varios miembros del consejo se desmayaran. Mostraba a uno de los supuestamente míticos humanos sentado en lo que parecía ser la silla de mando de una nave, con los pies en una consola, bebiendo de algo etiquetado como la taza de café del capitán espacial más genial del mundo. Canciller, dijo el almirante Verma débilmente,
Creo que tendremos que revisar nuestros protocolos de primer contacto. Ninguno de ellos contempla el viernes casual. Si en el caos resultante nadie notó al profesor Rexel sacando discretamente los textos antiguos en su datapad, nadie lo vio comparando las míticas advertencias sobre el comportamiento humano con la situación actual, y nadie lo escuchó murmurar para sí mismo, «Oh, Dios mío. No han cambiado ni un poco». El asistente de IA de la cámara eligió ese momento para anunciar útilmente, «Atención, la flota humana ha comenzado a desplegar naves más pequeñas. Los escaneos iniciales indican que parecen ser Food Tracks». La canciller Niari miró la escena de oficiales en pánico, luego la imagen del relajado capitán humano y finalmente la flota de Food Tracks que se acercaba. Hizo lo único razonable que un líder podía hacer en esta situación, ordenó un receso para el almuerzo. «Bienvenidos al proyecto Mythbusters», anunció la directora de investigación Kenna, sus arcillos cefálicos fosforescentes brillaban con una excitación apenas contenida. «Han sido elegidos porque son los mejores, los más brillantes y, lo más importante, los menos propensos a ser echados de menos si todo sale horriblemente mal». El equipo reunido intercambió miradas nerviosas. Estaban en una instalación de investigación antes abandonada, en lo profundo de los archivos galácticos, rodeados de artefactos cubiertos de polvo y antiguos cristales de datos. El equipo estaba formado por el profesor Rexel, el analista militar Hax 9, la especialista en tecnología antigua Nova Bright, la experta cultural Lumi y su técnico de soporte, Bob, que solo había bajado para arreglar la cafetera pero fue reclutado para el proyecto cuando nadie más quiso ofrecerse voluntario. «Nuestra misión», continuó Kenna, «es averiguar exactamente con qué estamos tratando con estos humanos. El Consejo quiere respuestas y las quiere antes de que la situación de los Food Tracks se descontrole aún más». «¿Cuál es el estado actual?», preguntó Hax 9, su ojo cibernético preocupándose mientras tomaba notas. 17 especies ya han declarado los sándwiches de queso a la plancha de los humanos su nueva religión oficial, dijo Kenna con un suspiro, y ni siquiera me hagas empezar con lo que pasó cuando introdujeron algo llamado pizza. El profesor Rexel dio un paso al frente, aferrando su datapad. He estado revisando los archivos restringidos. Los archivos restringidos reales, no los públicos. Los que están ocultos detrás de los otros archivos restringidos. Los realmente restringidos. ¿Cuántos niveles de restricción hay?, preguntó Bob, todavía tratando de arreglar la cafetera. Eso es restringido, respondieron todos los demás simultáneamente. Según estos registros, continuó Rexel, los humanos no solo eran reales, sino que estaban en todas partes. Y eran, bueno, miren este video de hace 10.000 años. Proyectó un holograma que mostraba una antigua batalla espacial. El equipo reunido observó con horror cómo una pequeña nave humana, gravemente dañada, era acorralada por 3 naves de guerra enemigas. Las tácticas convencionales sugerirían la rendición, comentó Hax 9. Sigan mirando, dijo Rexel. La nave humana de repente aceleró directamente hacia la flota enemiga. Una transmisión del capitán humano se reprodujo. Oigan, ¿por qué todos miran esto? Lo que siguió hizo que Nova Brick soltara su caja de herramientas, Lumi comenzara a desprender escamas luminiscentes por estrés, y Bob finalmente arreglara la cafetera por pura conmoción. «¿Acaban de?», comenzó Kenna. «Sí», asintió Rexel. «Ganaron haciendo algo tan monumentalmente ridículo que pasó de estúpido a brillante. Los archivos están llenos de incidentes como este». «Pero, ¿por qué se ocultaron estos registros?», preguntó Lumi, aún brillando por el estrés. Nova Brick, que había estado escaneando los cristales de datos más antiguos, gritó de repente, «Encontré algo. Es un tratado. El gran acuerdo de especies de Omai». El equipo se reunió mientras leía, en reconocimiento a su capacidad única para convertir cualquier situación en una victoria improbable y a su preocupante hábito de adoptar a cada especie que encuentran como preciosos bebés espaciales, que deben ser protegidos a toda costa. Los humanos han acordado retirarse de la galaxia. ¿Se retiraron?, preguntó Bob, repartiendo café recién hecho. ¿Por qué? Para darnos espacio para crecer. Rexel se dio cuenta, su piel palideciendo. Eran como padres espaciales enviando a sus hijos a la universidad, sugirió Hax 9. Exactamente,
Kenna comenzó a pasear, sus zarcillos cefálicos parpadeando en varios colores. Eso explica mucho. Las traducciones instantáneas, el enfoque casual, los food tracks, nos han estado observando todo este tiempo. Cada mito, cada leyenda sobre seres imposibles haciendo cosas imposibles, probablemente era solo un martes para ellos, terminó Nova Bright. El equipo pasó las siguientes horas revisando registros antiguos, cada revelación más sorprendente que la anterior. Descubrieron que los humanos tenían la costumbre de nombrar sus naves de guerra con nombres como Abrazos y Barco de mi barco favorito. Encontraron registros de humanos manteniendo depredadores peligrosos como mascotas porque eran lindos. Incluso había documentación de humanos desafiando a antiguos horrores cósmicos a concursos de baile. Miren estos análisis de comportamiento, dijo Lumi, proyectando más datos. Nuestros ancestros se esforzaron tanto por entenderlos, pero seguían llegando a conclusiones equivocadas. La proyección mostraba una serie de hilarantes malinterpretaciones. Los humanos consumen sustancias tóxicas por placer. Conclusión, posible culto a la muerte. Los humanos se asustan intencionalmente para entretenerse. Conclusión, tendencias masoquistas. Los humanos pegan ojos saltones a los robots de limpieza. Conclusión, adoración primitiva de la inteligencia artificial. Los humanos responden a la mayoría de las amenazas con lo que llaman bromas de papá. Conclusión, tácticas de guerra psicológica. Pero aquí está lo que no entiendo, dijo Hax 9, revisando los registros militares. Si son tan avanzados, ¿por qué usar tecnología tan primitiva junto a su tecnología avanzada? ¿Por qué tener cohetes químicos y unidades cuánticas? Porque pueden, respondió Bob, sorprendiendo a todos. Había encontrado un antiguo manual de mantenimiento. Miren esto, los humanos usarán literalmente cualquier cosa que funcione. No les importa si es elegante o tiene sentido. Si funciona, lo usarán. Si no funciona, lo harán funcionar, generalmente golpeándolo muy fuerte y diciendo, ahí vamos, cuando vuelve a funcionar. Una alerta de prioridad interrumpió su investigación. La flota humana se estaba moviendo de nuevo, pero en lugar de avanzar hacia centros de población o instalaciones militares, parecían estar organizando algo llamado una fiesta de tailgate en la nebulosa Carina. Directora, dijo Nova Bright lentamente, creo que sé por qué eligieron regresar ahora. Proyectó un gráfico que mostraba el progreso tecnológico de la civilización galáctica durante los últimos 10.000 años. Hemos llegado al punto en que podemos entender y apreciar la mayor parte de su tecnología. Ya no somos bebés, somos adolescentes. Y como cualquier padre, añadió Rexel, han aparecido justo cuando creemos que sabemos todo. Los altavoces de la instalación de repente crepitaron con otra transmisión a escala galáctica de los humanos. Esperamos que todos hayan disfrutado de los aperitivos. ¿Quién está listo para el plato principal? Trajimos barbacoa. Kenna miró a su equipo, luego a la montaña de pruebas que mostraba cuán hilarantemente equivocados habían estado en todo. Bueno, dijo finalmente, sugiero que aceptemos su invitación a cenar. ¿Alguna objeción? Solo una, Bob levantó un tentáculo. ¿Deberíamos decirle al Consejo que los humanos aparentemente consideran la barbacoa una herramienta diplomática válida? Guardemos esa revelación para la segunda cita, decidió Kenna sabiamente. El Gran Consejo Galáctico no escatimó en gastos para preparar la primera reunión diplomática oficial con la humanidad. Habían convertido su cámara más grande en lo que su investigación sugería que era un espacio de reunión humano tradicional, completo con algo llamado fuente de agua y carteles motivacionales que decían aguanta con imágenes de pequeñas criaturas peludas aferrándose a la vegetación. La embajadora Lauren Parker de la Tierra entró en la cámara, le echó un vistazo a su alrededor y estalló en una risa incontrolable. ¿Pasa algo, canciller Niari?, preguntó, sus manchas cambiaron a un púrpura preocupado. Estudiamos su cultura corporativa extensamente. No, es perfecto, el embajador Parker jadeó, secándose las lágrimas de los ojos. Es que, han recreado un espacio de oficina perfecto de los años 90, completo con, ¿es eso un tazón de caramelos de menta Life Savers? Los textos antiguos hablaban muy bien de estas tabletas de sustento en forma de anillo, explicó orgullosamente el profesor Rexel. Las replicamos según las especificaciones sagradas.
Lauren tomó una de las mentas, sonrió y se la metió en la boca. La delegación alienígena reunida observó fascinada cómo consumía lo que habían asumido que era una reliquia sagrada. Por favor, todos siéntense. La canciller Niari gesticuló hacia los muebles cuidadosamente dispuestos. Tenemos mucho que discutir. Lo que siguió fue quizás la reunión diplomática más caótica de la historia galáctica. Primero, el desastre de la disposición de los asientos. La delegación galáctica se había sentado por número de apéndices, como era tradicional. La delegación humana se sentó al azar, aparentemente eligiendo asientos basándose en buenas vibras, y donde los bocadillos estaban más cerca. Luego vino la crisis de los refrigerios. Los alienígenas habían preparado todo según su comprensión de las necesidades dietéticas humanas, incluyendo lo que creían que era café, pero que en realidad era una preocupante mezcla de varios compuestos ricos en energía que probablemente podrían alimentar una pequeña nave estelar. Quizás deberíamos saltarnos las bebidas, sugirió el comandante de flota humano Nathan Stone, mirando el líquido que brillaba suavemente, aunque conozco a algunos pilotos de caza a los que probablemente les encantaría eso. Los problemas reales comenzaron cuando empezaron a discutir los últimos 10.000 años. Tenemos que preguntar, dijo el almirante Verma, tratando de sonar diplomático, ¿por qué nos dejaron todas esas advertencias sobre su especie si planeaban regresar pacíficamente? ¿Advertencias? Lauren pareció confundida. Dejamos registros históricos en folletos turísticos. La sala se quedó en silencio. ¿Folletos turísticos? La voz del profesor Rexel se quebró. Bueno, sí, todas esas historias sobre humanos haciendo cosas locas, eran como reseñas de viajes, ¿sabe? Como, lo pasamos genial luchando contra el horror cósmico en la nebulosa del Cangrejo, servicio terrible, pero los tentáculos eran bastante amigables una vez que les enseñamos a bailar. 3 estrellas, volvería a luchar. La delegación alienígena miró con horror al darse cuenta de que lo que habían interpretado como advertencias terribles sobre la agresión humana eran en realidad solo fotos de vacaciones y reseñas de Yelp. Pero la gran batalla de la nebulosa cabeza de caballo, protestó la general Yara 6, nuestros registros muestran su flota enfrentando probabilidades imposibles. Ah, eso, el comandante Stone sonrió, esa fue la despedida de soltero de Esteve. Se nos fue un poco de las manos, lo siento por la nebulosa, por cierto. Le arreglamos la forma después. ¿El incidente en Proximus Centauri? Preguntó Hax 9 débilmente. Flash Map, Lauren se encogió de hombros. Estábamos muy metidos en eso en ese entonces. La reunión se deterioró aún más cuando llegaron a los acontecimientos actuales. Sobre los Food Tracks, comenzó la canciller Niari con cautela. Bastante buenos, sonrió Lauren, aunque tengo que decir que ver a un hexápodo intentar comer un hot dog con 6 manos fue asombroso y aterrador. 17 especies han convertido sus religiones enteras para adorar algo llamado un martes de tacos. Sí, eso tiene sentido. La situación alcanzó su punto máximo cuando Nova Bright, tratando de ser útil, presentó su investigación sobre las costumbres humanas. Había creado una guía completa del comportamiento humano, que resultó ser hilarantemente errónea en todos los sentidos posibles. No, en realidad no alimentamos nuestras naves con el sonido de la risa de los niños, explicó el comandante Stone, tratando de no atragantarse con el agua, aunque definitivamente lo sugeriré en la próxima reunión de ingeniería. ¿Y los humanos no tienen que bailar para mantener su fuerza vital? Preguntó Nova frenéticamente, corrigiendo sus notas. Solo en las bodas, dijo Lauren con una cara completamente seria. El momento decisivo de la reunión llegó cuando Bob, el técnico de IA, que ni siquiera se suponía que estuviera allí, accidentalmente creó un incidente interestelar al ofrecerle al humano algo de la mesa de bocadillos. ¿Le gustaría unos cubos de proteína sintética? Preguntó inocentemente. Son nutricionalmente completos. La delegación humana miró con horror los bocadillos grises y perfectamente cúbicos. Son esos Lunchables espaciales, susurró el comandante Stone. Es nuestro intento de recrear sus raciones de emergencia, explicó orgullosamente el profesor Rexel. Lauren tomó uno de los cubos, lo examinó y luego hizo algo que pasaría a la historia galáctica. Lo echó en el sustituto de café posiblemente radioactivo. ¿Sabes?, dijo, dando un mordisco, con suficiente cafeína,
cualquier cosa es comestible. Esto es incluso mejor que la comida de mi residencia universitaria. Ese único acto de valentía diplomática hizo más por las relaciones humano-alienígenas que cualquier tratado oficial. Los alienígenas observaron asombrados cómo los humanos no solo sobrevivían a sus terribles intentos de cocina terrestre, sino que incluso parecían disfrutar el desafío de comerla. ¿Permiso para hablar libremente?, preguntó Bob, aún preguntándose cómo había terminado en esta situación. Concedido, dijeron todos simultáneamente. Todos los humanos son tan adaptables. Oh, no, sonrió Lauren. Algunos de nosotros somos muy raros. La reunión concluyó con el humano sugiriendo que pidieran pizza, los alienígenas tratando de averiguar si eso era una palabra clave diplomática, y el profesor Rexel actualizando discretamente sus notas de clase para incluir una nueva sección titulada, Humanos, todo lo que sabemos está mal, y probablemente sea lo mejor. Mientras salían de la cámara, la canciller Niari se volvió hacia Lauren. Solo hay una cosa que tengo que saber, ¿esos food tracks eran realmente necesarios? Canciller, dijo Lauren solemnemente, en toda la historia de la humanidad, nunca hemos hecho un primer contacto sin traer bocadillos. Es como una cosa entera para nosotros. Debería ver lo que empacamos para el postre. Los antiguos archivos debajo de la Biblioteca Galáctica nunca habían visto tanta actividad. Equipos de investigadores corrían por los polvorientos pasillos, sus diversas extremidades llenas de registros recién descubiertos. En el centro de esta tormenta académica, el profesor Rexel y la directora de investigación Kenna estaban frente a una pantalla holográfica masiva, observando cómo 10.000 años de historia se reescribían ante sus ojos. Reproduce esa última grabación de nuevo, solicitó Kenna, sus zarcillos cefálicos parpadeaban de emoción. El holograma mostraba una escena de los días finales antes de la partida de la humanidad. Un representante humano estaba frente al antiguo Consejo Galáctico, pero a diferencia de las grabaciones formales que habían encontrado antes, esta era de una transmisión de seguridad. Mostraba lo que sucedió después de la reunión oficial. Miren, es bastante simple, decía el humano, masticando algo llamado barra de chocolate. Ustedes necesitan espacio para crecer. Somos como ese tío que se queda en tu sofá y termina quedándose demasiado tiempo. A veces, lo mejor es dar un paso atrás y dejar que los niños resuelvan las cosas por sí mismos. ¿Pero qué hay de las amenazas?, preguntó un antiguo miembro del consejo. Los grandes destructores, los horrores cósmicos. Oh, estaremos atentos a esos, dijo el humano casualmente. Piensen en nosotros como el conductor designado de su especie. Nos quedaremos atrás, asegurándonos de que nadie sea devorado por depredadores interdimensionales, pero por lo demás, les dejaremos hacer lo suyo. Nova Bright irrumpió en la sala agitando un cristal de datos. Necesitan ver esto. Encontramos sus registros de observación. El holograma cambió para mostrar miles de entradas. El equipo reunido observó asombrado cómo el verdadero papel de la humanidad en la historia galáctica quedaba claro. Entrada 2749. Notaron que los Zoran tenían problemas con su primer motor FTL. Dejaron instrucciones detalladas disfrazadas de antiguas pinturas rupestres. Verlos intentar decodificarlas es hilarante. Están tan cerca de darse cuenta de que lo están leyendo al revés. Entrada 4892. Tuvieron que redirigir ese asteroide errante que se dirigía a la colonia Bioide. Lo hicieron parecer un fenómeno gravitacional natural. Lo llamaron, el gran milagro de la luna danzarina. Suficiente. Entrada 7123. Los QAM finalmente inventaron la pizza por su cuenta. Les llevó bastante tiempo. Dejaron un mensaje de felicitación codificado en un patrón de queso. Nos estaban observando todo el tiempo, susurró el profesor Rexel. No como señores o guardianes, sino como padres orgullosos. Bob terminó, habiendo una vez más terminado involucrado en descubrimientos históricos mientras intentaba arreglar el sistema de comunicación de los archivos. Miren esta entrada, entrada 9958. Las diferentes especies están comenzando a formar conexiones reales. Han establecido la Federación Galáctica, creado rutas comerciales estables e incluso iniciado su propia versión de Internet, aunque principalmente la están usando para compartir fotos de sus mascotas. Misión cumplida. Hax 9,
que había estado analizando los registros militares, de repente comenzó a reír. No van a creer esto. ¿Recuerdan todos esos fenómenos inexplicables que salvaron a varias civilizaciones de la catástrofe? El misterioso escudo que apareció alrededor de Próxima Beta durante la llamarada solar, el conveniente agujero de gusano que ayudó a la flota de refugiados arcturianos a escapar. No me digas, Kenna comenzó. Todo humanos. Convirtieron la protección galáctica en una especie de deporte extremo. Incluso tenían un sistema de puntos. El equipo profundizó en los archivos, y la verdad se volvió aún más divertida. La humanidad no solo había estado observando, había estado animando activamente cada avance de las especies mientras trataba de no interferir demasiado obviamente. Encontraron registros de científicos humanos teniendo acalorados debates sobre si dejar planos de tecnología avanzada en forma de círculos en los cultivos era demasiado sutil o no lo suficientemente sutil. Había registros de humanos disfrazándose de varias criaturas mitológicas solo para empujar a las civilizaciones en la dirección correcta. Aquí está la verdadera razón por la que regresaron, anunció Nova Bright, sacando otro archivo. Es el gran acuerdo de especies. El real, no la versión pública. El documento era sorprendentemente simple. Cuando las especies de la galaxia alcancen los siguientes hitos, es hora de la fiesta. 1. Gobierno multiespecie estable. 2. Resolución pacífica de conflictos importantes. 3. Desarrollo de pizza sin ayuda externa. 4. Al menos 3 especies descubriendo que los agujeros negros pueden usarse para almacenamiento de datos. 5. Alguien finalmente dándose cuenta de que los calamares espaciales son bastante tranquilos una vez que los conoces. ¿Hicieron una lista de verificación?, preguntó Bob, incrédulo. ¿Una lista de verificación que aparentemente completamos el martes pasado?, Nova confirmó, cuando se firmó el Tratado de Paz Arcturiano-Soran con una fiesta de pizza y alguien finalmente invitó a los calamares espaciales. Justo en ese momento, la embajadora Lauren Parker entró llevando lo que parecía ser una caja grande de donas. Echó un vistazo a las pantallas y sonrió. Ah, encontraron los videos caseros. Estos son registros históricos clasificados de la más alta seguridad, protestó Rexel. Sí, como dije, videos caseros. ¿Quieren ver cómo se veían sus especies de adolescentes? La fase incómoda era adorable. Antes de que alguien pudiera responder, cada pantalla del archivo se iluminó con un nuevo mensaje de la flota humana. Felicitaciones por su graduación de la preparatoria galáctica. En reconocimiento a este logro, les presentamos con orgullo su propia tarjeta de membresía al Club de los Niños Grandes del Universo. Los beneficios incluyen acceso ilimitado al arenero cósmico, su propio juego de llaves para el coche galáctico y, lo más importante, la contraseña del Wi-Fi para la realidad. ¿Es una broma?, preguntó Kenna a Lauren. Solo en su mayoría, respondió la embajadora, ofreciendo la caja de donas. Pero en serio, han crecido mucho. Deberían ver las fotos en nuestras billeteras. Hemos estado presumiendo de ustedes a la multitud de Andrómeda durante siglos. El profesor Rexel miró las donas, luego los registros de la extraña pero entrañable tutela de la humanidad, y finalmente la orgullosa sonrisa en el rostro de Lauren. Creíamos que eran mitos, dijo. Luego pensamos que eran dioses. Pero solo eran vecinos que se mudaron para dejarnos crecer. Con visitas ocasionales para asegurarse de que no estuvieran haciendo demasiadas fiestas salvajes o invocando accidentalmente a dioses antiguos, Lauren guiñó un ojo. Hablando de eso, ¿quién les enseñó a los Beats a hacer Kegestans? Porque eso no estaba en el currículo aprobado. La verdad sobre la humanidad resultó no ser tan aterradora como los mitos sugerían ni tan simple como los libros de historia afirmaban. Eran simplemente una especie que había mirado la galaxia, decidió que todos en ella necesitaban protección y espacio para crecer, y convirtió todo eso en lo que llamaron unas vacaciones de trabajo. Mientras el equipo procesaba esta revelación, Bob finalmente arregló el sistema de comunicación de los archivos. Inmediatamente, reprodujo otro mensaje de la flota humana, PD, también trajimos regalos de graduación. ¿Alguien quiere una luna? 6 meses después del regreso humano, la galaxia había cambiado de maneras que nadie podría haber predicho.
La gran cámara del Consejo Galáctico había sido renovada para incluir tanto un área formal de reuniones como lo que los humanos llamaban una zona de relajo, completa con puffs que los hexápodos habían declarado la mayor invención en la historia de los asientos. El profesor Rexel estaba en su familiar podio en la Gran Academia, pero esta vez su conferencia era diferente. La pantalla holográfica detrás de él mostraba imágenes reales de actividades humanas, y su clase ahora estaba llena de estudiantes y humanos visitantes que ocasionalmente levantaban la mano para corregir imprecisiones históricas con historias verdaderas aún más ridículas. Y por eso, concluyó, ahora tenemos un departamento académico entero dedicado al estudio de los memes humanos, aunque debo admitir que todavía no hemos descubierto por qué un pequeño anfibio terrestre en un monociclo se considera la cúspide de la comedia. Un estudiante humano en la parte de atrás gritó útilmente, «Ahí viene el chico». Los estudiantes alienígenas respondieron con el ahora tradicional, «Oh, vaya». «Bup». Los programas de intercambio cultural habían llevado a algunos desarrollos interesantes. Los arcturianos se habían obsesionado con las óperas de jabón humanas. Los Setentan habían iniciado una exitosa cadena de restaurantes estilo terrestre en el brazo de Orión. Y los diplomáticos Kuan, tradicionalmente serios, habían descubierto Twitter, lo que llevó a la primera guerra de llamas intergaláctica sobre si la piña pertenecía o no a la pizza. En la nueva sección informal de la Cámara del Consejo, la canciller Niari se sentó con la embajadora Lauren Parker, viendo una transmisión del último incidente diplomático. «Así que me está diciendo», dijo Niari, sus manchas cambiaron a un naranja confuso, que después de que pasamos 3 semanas negociando ese acuerdo comercial, su representante lo aprobó enviando una foto de una rana dibujada a mano con el texto, «Miércoles, mis amigos». Era miércoles, Lauren se encogió de hombros, bebiendo su café. El papeleo se pondrá al día eventualmente. La galaxia se estaba adaptando a la presencia de la humanidad de maneras inesperadas. El ejército galáctico tuvo que revisar todo su manual táctico después de que los humanos introdujeran el concepto de improvisar en su planificación estratégica. El Consejo Científico todavía estaba tratando de procesar cómo los humanos habían convertido el viaje a la velocidad de la luz en un deporte extremo. Y el Comité de Patrimonio Cultural había clasificado oficialmente las bromas de papá humanas como una forma de guerra psicológica. Pero el cambio más grande vino del regalo de graduación de los humanos a la galaxia. Fieles a su palabra, habían traído una luna. Específicamente, habían traído una estación espacial del tamaño de una luna a la que insistían en llamar la Estrella de la Muerte 2, Bugaló eléctrico. En realidad no es un arma, había explicado el comandante Stone a la aterrorizada cúpula militar. Es un lugar para fiestas /universidad /parque temático. Esa, fuente de láser, es en realidad un proyector de películas. Las noches de cine son los jueves. Empezamos con los clásicos. Cuando el profesor Rexel terminó su conferencia y se dirigió a su oficina, encontró a Bob, el técnico de IA, esperándolo. De alguna manera, Bob había sido nombrado traductor oficial de la cultura de Internet humana para la galaxia, un trabajo que parecía implicar principalmente explicar por qué los humanos encontraban tan entretenidas las fotos de gatos con mala ortografía. «Profesor», dijo Bob, sus tentáculos temblaban nerviosamente, «podríamos tener un problema. Sabe cómo los humanos nos han estado enseñando sobre su cultura, ¿verdad?» «Sí», respondió Rexel. «Bueno, algunos de nuestra gente ha empezado a enseñarles nuestras viejas costumbres a cambio. No veo el problema. Los humanos descubrieron el antiguo campeonato de break dance cuántico». Rexel se congeló. «El que los bailarines manipulan campos de probabilidad a través de movimientos sincronizados». «Sí. Lo están llamando TikTok espacial». Antes de que Rexel pudiera procesar esta información, cada dispositivo de comunicación de la galaxia sonó con un nuevo anuncio de la flota humana. «Atención. Este es un anuncio de servicio público. Acabamos de descubrir que pueden bailar con la mecánica cuántica. Esto no es un simulacro, repetimos, esto no es un simulacro. Fiesta de baile obligatoria en la Estrella de la Muerte 2, Bugaló eléctrico este sábado. Traigan sus manipuladores de gravitones y sus mejores movimientos. PD, lo llamamos Revolución Cuántica Dance Dance». El profesor Rexel miró a Bob, luego el anuncio,
luego el flujo constante de humanos y alienígenas que ya se dirigían a las estaciones de transporte más cercanas, todos practicando sus movimientos de baile que alteraban la probabilidad. ¿Sabe qué?, dijo finalmente. Creo que la galaxia va a estar bien. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque, sonrió Rexel, sacando un par de lo que los humanos llamaban gafas de sol, puede que sean caóticos, pero ahora son un tipo de caos amigable. Como para demostrar su punto, las estrellas de arriba se reorganizaron brevemente en una cara sonriente gigante, seguida del texto: los primeros 100 bailarines recibirán camisetas gratis. La galaxia nunca volvería a ser la misma, y eso probablemente era lo mejor. Después de todo, como a los humanos les gustaba decir, lo normal está sobrevalorado. Fin de los extractos de la Guía Galáctica para entender a los humanos, 47ª edición. Ahora con 100% más memes. Nota: el editor desea aclarar que no se dañó ninguna física cuántica en la elaboración de este documento. Los calamares espaciales, sin embargo, lo dieron todo en la pista de baile. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.